Un hermoso y ya día lunes, 18 de noviembre. Qué rápido se está yendo ya este año. Y esperando en el Señor que las sorpresas que nos vengan en este año sean realmente por la obra de Dios, para que podamos entender y comprender el amor de Dios en este tiempo. Y hoy, el título de este día, la autoridad de las Escrituras. Es la palabra de Dios a quien nosotros debemos hacer caso. A dónde nosotros tenemos que buscar en realidad la palabra del Señor para que nos hable aquí y nos hable aquí en el corazón. Y así nosotros decidamos qué queremos. ¿Queremos la vida o queremos la muerte? Pero Dios siempre da el consejo. Escoge la vida. Y hoy, para este hermoso estudio, una vez más, mi amigo y compañero y colega, Pastor Palomino, está acá con nosotros. Pastor, Gracias, Pastor. Bienvenido. Gracias, Dios los bendiga a todos y bueno, estamos empezando una nueva semana laboral y lo queremos hacer estudiando las Escrituras. Así que bueno, queremos invitarles a que tengamos una oración para iniciar este tema. Amén. Querido Padre que estás en los cielos, queremos darte gracias, Señor, porque nos has dado la vida un día más, porque nos cuidas, nos alimentas, nos fortaleces, aún en medio de las adversidades, como dijo nuestro Señor Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Gracias, Señor, porque en ti no tenemos que preocuparnos acerca del futuro, porque está garantizado que tú eres el dador de la vida, el que resucita muertos, el que sana ciegos, el que puede hacer obras portentosas solamente con desearlo. Quiero pedirte de manera especial por todos aquellos que están detrás de la pantalla y rogarte, Señor, por ellos, por su salud. Bendice a cada uno, Señor, su vida espiritual, y que al estudiar tu palabra y al buscar en ella algunas de las evidencias de que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías prometido, podamos hacerlo con devoción y con reverencia. Gracias, mi Señor. En Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, queremos introducir este tema, la autoridad de las Escrituras, leyendo allí en Juan capítulo 5, el versículo 39. Una declaración maravillosa que hizo el Señor Jesús. Juan 5, versículo 39. Y dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Saben? Esta traducción, aunque es bastante buena, cuando se mira en el idioma griego original, hay una vislumbre diferente de lo que está ocurriendo acá. La mejor traducción sería escudriñáis las Escrituras. O sea, el Señor le está hablando a los judíos que ellos leían la Biblia de continuo. Escudriñáis las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, el Señor Jesucristo le está diciendo a ellos, les está haciendo un reproche, que están escudriñando la Biblia, la conocen, ¿y por qué no lo reconocen a Él como el Señor? Es lo que está implícito acá. Entonces, el Señor Jesucristo toma las Escrituras como autoridad y como fundamento para probar que Él era el prometido Hijo de Dios, que habría de venir a este mundo para salvar a los pecadores por amor. Y un amor tan grande que estuvo dispuesto a dejar su trono en el cielo para venir a esta tierra, a nacer en un pesebre, en un establo, y vivir una vida humilde durante casi 30 años. Eso nos quiere decir mucho acerca del Señor, de su amor, de su bondad y su propósito para con nosotros. Lamentablemente, ellos miraron la apariencia humana de Él, pero no se fijaron de que era el Salvador del mundo. Ruego al Señor que a nosotros nunca nos pase eso, que rechacemos un mensajero del Señor
está hablando en nombre de Dios, porque nos parece que no lo es, sino todo lo contrario. Podamos nosotros aceptar, por ejemplo, cuando se nos habla de parte del profeta Moisés, profeta Juan, profeta Santiago, cualquiera de ellos debe ser autoridad para nosotros. El espíritu de profecía en estos últimos días, autoridad también para nosotros. Nuestros pastores que nos amonestan en el Señor, también el Señor los usa para llegar a nosotros. Y debemos nosotros no cometer el error que cometieron en aquel tiempo aquellos judíos. Y fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios. La Biblia dice que inclusive cuando Pablo predicaba, él iba por diferentes lugares, pero había lugares donde no le creían tampoco. Pero los que eran nobles, como los bereanos, ellos escudriñaban en la Biblia para ver si lo que enseñaba Pablo realmente estaba fundamentado en las Escrituras. Así que esa es la única conducta segura para ustedes y para nosotros, porque necesitamos mirar lo que dicen las Escrituras. Ahora bien, si los judíos querían saber si Jesús era el Mesías, tenían que ir a mirar a las Escrituras. Y miren ustedes, por ejemplo, lo que dijo el Señor aquí mismo, en el versículo 40 al 47. Sigamos leyendo. Leímos el 39, ahora miremos el 40 hasta el 47. Y dice allí el Señor en reproche a ellos: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombres no recibo, pero yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, es quien os acusa. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Qué interesante, ¿no? O sea, el Señor Jesucristo vuelve y confirma que aún Moisés escribió acerca de él. Yo me pongo a pensar en la gente que estaba escuchando al Señor Jesús diciendo, ¿se atreve a decir eso? Que de él escribió Moisés. Y hasta ese punto el Señor Jesús fue claro con ellos. Miren en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Vamos a ir al principio del libro. Juan capítulo 1, versículo 45. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Felipe y Natanael, que testificaron de Cristo? Pues vamos a recordar esto, porque tiene aquí ese punto en común. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. O sea que además de Cristo, los mismos discípulos se dieron cuenta de que de él había escrito Moisés, y no solo Moisés, sino también todos los demás profetas. Ahora, en la Biblia cuando se menciona la ley y los profetas, la ley generalmente se refiere a los primeros 5 libros del Pentateuco escritos por Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces, esos 5 libros se le llamaba la Torá o la ley. Y todos los demás profetas que vinieron después se le llamaban los profetas. O sea que para ellos estaba Moisés y los demás profetas. Moisés era el principal. Moisés era a través del cual se había dado las leyes de Dios en el Sinaí, tanto la ley moral de Dios y también la ley de ritos, ceremonias que anunciaban a Jesús como el Salvador del mundo en todos los ritos del santuario. De hecho, Moisés, cuando escribió de Jesucristo, no solamente mencionó que él era el profeta que había de venir, también cada corderito que se sacrificaba en el templo representaba al Cordero de Dios que habría de venir a entregar su vida por el pecador. O sea, cada vez que se hacía un sacrificio, Moisés estaba hablando de Jesús. Cada vez que se tomaba un pan ácimo
y se hacía la fiesta de los panes sin levadura. Cada vez que se participaba del jugo de uva y se derramaba libación en el altar, representando la sangre de Cristo derramada por nosotros, Moisés hablaba de Jesús. O sea, todo el Antiguo Testamento hablaba del Señor. No en vano el Señor dijo, ¿tenéis las Escrituras? ¿Ustedes piensan que en ellas tienen vida eterna? Ellas son las que hablan acerca de mí. Así que todos los profetas, empezando por Moisés, por Jeremías, por Isaías, que anunció también que el Señor Jesús iba a ser entregado como cordero y que iba a morir, pero que después viviría y tendría largos días anunciando su resurrección. O el libro de Daniel, donde en el capítulo 9 se nos menciona la profecía de las 70 semanas, donde maravillosamente se indica la fecha exacta en que Jesucristo habría de ser ungido como Mesías, hacia el año 27, y luego morir en el año 31, conforme estaba escrito en esa profecía. Realmente es maravilloso ver cómo todo el Antiguo Testamento hablaba de Jesús. Y lo increíble es que al día de hoy hay muchos judíos que todavía no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Mesías prometido. Bueno, pastor, ¿qué nos dice el espíritu de profecía en cuanto a eso? Si tiene algún otro comentario. No, o sea, lo interesante es de ver cómo la claridad de la palabra de Dios y como dice el título, ¿no? La autoridad de las Escrituras. Correcto. Realmente lo que aquellos rabinos tenían y estudiaban, siempre buscando no ofender a Dios, pero al mismo Dios en su cara le ofendieron. Es cierto. Y como dice la Escritura, ¿no? A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Ni aún por las obras, como le dijo Cristo, y le dijo a Juan, las obras que yo hago. Todas las evidencias. Todas, daba la claridad. El problema, pastor, que hoy puede ser preocupante. ¿Quién no tiene una Biblia? ¿Quién no tiene una Escritura? Y sin embargo, mira cómo estamos. Todos jalando para un lado o para otro, y todos a veces buscando según a Dios, pero cuando Dios está ahí, en el libro que se tiene en la mano. Y cuando es claro con lo que nos está diciendo. Y se repite la historia, ¿no? Porque muchas veces sucede y se puede mostrar una cita bíblica o del espíritu de profecía y aún así dicen, no, eso lo cambiaron, eso lo hicieron, cuando en realidad no es así. Siempre va a haber pretextos, cuando en realidad humanamente no queremos cambiar nuestra vida, porque la vida que llevamos nos parece bien, interesante, feliz, contentos. Y la palabra de Dios lo único que hace es amonestarnos cuando andamos mal. Eso es lo que en realidad hoy nosotros podemos decir, que la autoridad de Dios es su palabra. Y por eso miremos cómo dice este libro, Historia de los Patriarcas y Profetas. En la página 382 a la 385. Dice así: fue Cristo quien habló a su pueblo por medio de los profetas. El apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia cristiana, dice que los que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué tiempo, y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Eso lo dice Pedro en su primera carta. Es la voz de Cristo la que nos habla por medio del Antiguo Testamento, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, según nos dice Apocalipsis 19. O sea, estos libros para nosotros nos dan una explicación más amplia de lo que realmente Dios nos ha querido decir en esta tierra, de los propósitos
y los planes aún que el enemigo tiene como Dios las tiene para nosotros. Por eso creo que en las aflicciones y todo lo que el Hijo de Dios va a sufrir y habremos de pasar, en realidad es para comprender y enterarnos de las promesas que Dios nos tiene a través de su palabra. Asimismo, ¿verdad? También en este libro, Historia de los Patriarcas y Profetas, en esas mismas páginas dice, en las enseñanzas que dio cuando estuvo personalmente aquí entre los hombres, Jesús dirigió los pensamientos del pueblo hacia el Antiguo Testamento, porque era lo que tenían, como ya lo explicó el pastor Palomino. Dijo a los judíos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, Jesús no les dice, en ellas tenéis la vida eterna, sino para ustedes. Creen que la vida eterna está en estudiar, leer, y cuántos no se saben la palabra de Dios. Versículos en sí, en totales. Pero la verdad es de que no obran y no realizan esa obra que la palabra de Dios está diciendo. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús en San Juan 5:39. En aquel entonces los libros del Antiguo Testamento eran la única parte de la Biblia que existía. Y hermanos, mira, si tú estás mirando este programa, pero tú eres uno de los que dicen, no, el Nuevo Testamento no, solamente el Antiguo. La verdad es que el Nuevo Testamento nos habla con claridad y dando a saber de quién hablaban ellos. Porque lo dijo Jesús allí en San Juan 5:39, que Moisés hablaba de él, escribió de él, pero aún teniéndolo enfrente, no lo conocían. No siquiera quisieron despertar. ¿Sabes por qué? Porque el corazón se endurece. El corazón se pone como piedra, porque aquí nadie me va a quitar mi cargo o mi puesto. Aquí somos nosotros y solo nosotros. No va a venir otro, porque nosotros somos los que habremos de dirigir y llevar a cabo esta obra. Cuidado, porque no sabes con quién en realidad estás peleando. Miren estas otras palabras, el deseado de todas las gentes. No había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consistió en pecar, ni siquiera por un pensamiento cedió a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. O sea, que la verdad es que ver a Cristo, tratar de buscar y hacer esa enseñanza en nuestra vida, nos va a llevar cada día a reflexionar en que nosotros no hay nada bueno y que lo único que necesitamos es vivir la vida del Señor. La humanidad de Cristo está unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en Él. Y Él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con Él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Ahora ves el arma que tenemos, simplemente entregarnos al Señor. Venga lo que venga a nuestra vida, suceda lo que suceda, te estén zumbando los oídos y que aún te des cuenta que alguien te está matándote con sus palabras, tú tienes y tenemos que sostenernos solamente en la persona de Cristo. Porque Él es el que nos va a traer paz. Él es el que nos va a traer alegría y gozo, aún sabiendo que estamos amenazados. La verdad es de que esto es lo que hoy en día, mis queridos hermanos,
tenemos que empezar a obrar, a trabajar, para que el Espíritu del Señor también nos tome, también podamos vivir con Él, para ayudar a otros que no pueden. Y solamente a través de Cristo lo podemos hacer. ¿Quieres proponerte todo ese plan? En tu persona, en ti. No esperes en otros. Primero cambia tú para que los otros puedan cambiar. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Dios te guarde.